En esta oportunidad estaremos hablando del programa SPSS, Statistical Package for the Social Sciences. El programa SPSS es un programa estadístico para las ciencias sociales, para el análisis cuantitativo de datos y puede ser empleado en una investigación educativa, tal como se nos pide, en donde tengamos que recabar muchos datos estadísticos, partiendo, por ejemplo, de una encuesta. ¿En qué consiste el programa SPSS o SPSS? Es un programa estadístico para ciencias sociales, una herramienta desarrollada por IBM para realizar análisis estadístico de datos. Los procedimientos estadísticos son de utilidad para aquellas organizaciones que necesitan desarrollar y analizar bases de datos para aplicaciones prácticas o para diversas necesidades de investigación. SPSS permite manejar bancos de datos de gran magnitud y también efectuar análisis estadísticos muy complejos. ¿Cuáles son los usos potenciales del programa SPSS? Facilita crear un archivo de datos en una forma estructurada y también organizar una base de datos que puede ser analizada con diversas técnicas estadísticas. A pesar de que existen otros programas como Microsoft Excel que se utilizan para organizar datos y que también lo vamos a emplear en este caso a través de un ejemplo. Este permite capturar y analizar los datos sin necesidad de depender de otros programas. Por otro lado, también es posible transformar un banco de datos creado en Microsoft Excel en una base de datos SPSS. ¿Qué tipo de análisis estadísticos se pueden realizar con el programa SPSS? Permite efectuar tanto análisis estadísticos básicos como avanzados. ¿Cuáles son sus ventajas? Es que se desarrolló en una forma que aparentemente es fácil de navegar, user-friendly, y el programa utiliza una serie de cuadros de diálogo que permiten en forma secuencial determinar las acciones a tomar y seleccionar aquellos análisis útiles. Desventajas, podríamos decir que si el usuario no tiene experiencia previa utilizando este programa estadístico o si sus conocimientos, valga la redundancia de estadística, no están actualizados, es difícil discernir qué opciones seleccionar. Esta característica del programa puede convertirse en una desventaja e inhibir al usuario. Los reportes de resultados contienen un nivel excesivo de información que más que aclarar muchas veces confunde al usuario. También el programa SPSS incluye una gran cantidad de información en forma automática, by default, que distrae al usuario. Acá podemos observar la descarga del software de SPS Statistics. Luego vemos cómo se puede descargar, vemos el logo que tiene SPSS. Y para descargarlo, los requisitos mínimos del sistema operativo son un CPU de 1.6 GHz, 64 bits, 4 GB de RAM y 4 GB de almacenamiento. También se puede descargar la app desde un dispositivo móvil y allí aparece, bueno, qué es SPS Statistics y luego habla de sus orígenes y de los análisis que realiza de datos. Bien,
Vamos a poner un ejemplo de una encuesta sobre compras en un supermercado utilizando SPSS. Como podemos ver acá, esta encuesta en realidad comprende 9 preguntas. Acá vemos 3 de ellas. Esas 9 preguntas se realizaron para saber el comportamiento de los consumidores que realizaron sus compras semanales en un supermercado. Como podemos ver, la primera de las preguntas refiere a la edad, en donde hay que marcar en una escala la edad, si está en la adolescencia, en la juventud o en la adultez, el sexo, varón, mujer, el grado de estudios, y así continúan las preguntas. Lo que vamos a hacer ahora va a ser, porque en el programa SPSS, la primera columna aparece, por ejemplo, 401, 402, 403, que refieren a las variables. Lo que vamos a hacer ahora es el cambio de nombre de esas variables. Por ejemplo, cuando tengamos la edad, el 0 va a representar la adolescencia, que es un adolescente el que respondió el cuestionario. 1, joven; 2, adulto. También otra de las variables, la número 2, la vamos a llamar sexo, como veíamos en la pregunta previa, varón o mujer. 0 va a representar a la mujer, 1 al hombre. La tercera pregunta hablaba del grado de estudios. Por tanto, ese grado de estudios, 1 va a indicar que no tiene, 2 va a indicar primaria, 3 secundaria y 4 superior. Y así hasta darle nombre a esas variables del 1 al 9. ¿Sí? En este caso estamos hablando de las 3 primeras, para hacerlo de forma sencilla. Luego que hemos hecho ese cambio de nombre de las variables, vamos a ir a la creación de esas etiquetas de valor en SPSS. Como ustedes pueden ver, allí en donde dice nombre, es donde aparecían esos 4 ceros, 1, que vendría a ser la variable 1, que ahora va a ser la edad. Después, esos 4 ceros, 2, aparecía la variable de sexo, o mejor dicho, no tenía nombre, le vamos a denominar sexo. Como ustedes pueden ver, vamos a etiquetas de valor. Allí el valor, como vemos, 2, que es el que estamos colocando o el que colocamos en ese momento, refiere a adultez. 0, adolescente; 1, joven; 2, adulto. ¿Sí? El siguiente es la creación de esas etiquetas de valor en SPS, donde aparecen todas ya desglosadas. La primera la edad, la segunda el sexo, la tercera el grado, cuarto estado civil, 5 el horario de compras, 6 el aseo o las compras semanales para el aseo personal, las compras semanales de verduras y así sucesivamente. Podemos ver cómo están despejadas las etiquetas y cómo a esas etiquetas les corresponde el valor según la respuesta que haya dado el encuestado. Ahora lo vamos a ver en la vista de datos, porque hasta ahora estamos en la vista de variables. Ahora vamos a pasar a la vista de datos en SPSS. Esta vista de datos está extrapolada de Excel a SPSS, como decíamos en un comienzo que se podía hacer. Entonces, en esta vista de datos vemos a 23 encuestados, son más. De esos 23 encuestados, vieron que aparece la variable, como es la edad, y aparece el primero de los encuestados es un adolescente, el segundo, tercero, el segundo y tercero son adultos, el cuarto es joven, quinto y sexto adulto,
séptimo joven y así sigue sucesivamente. Respecto al sexo, vemos que los 8 primeros son mujeres, después le siguen 3 hombres y así sucesivamente podemos ver las correspondientes etiquetas como la edad, el sexo, el grado de estudios, el estado civil, el horario que hacen las compras. Podemos ver las diferentes etiquetas, las diferentes variables y los datos en vista en SPSS. Y por último, vamos a ver un ejemplo de análisis de datos. La pregunta 1 dice, ¿cuál es el gasto máximo y mínimo de cada una de las variables? Recuerden que esas variables referían a compras personales para el aseo personal, perdón, compras semanales para el aseo personal. En segundo lugar, compras semanales de verduras. En tercer lugar, compras semanales de abarrotes. Y en cuarto lugar, compras semanales de bebidas. Entonces, ¿cuál es el gasto máximo? Si nos fijamos, el gasto máximo por variable se da en la compra semanal de abarrotes. La compra mínima se da, la compra semanal mínima se da, como ustedes pueden ver, en el aseo personal. Y después vamos a ver que también está allí indicada la mediana. Entre el mínimo y el máximo, ¿cuál es la mediana? Acá ya estamos viendo un proceso de datos o un análisis de datos en SPSS, remitiéndonos a la primera de las preguntas, ¿cuál es el gasto máximo y mínimo de cada una de las variables? Por aquí les dejamos las referencias bibliográficas empleadas, sobre todo Castañeda y otros. El libro que se titula Procesamiento de datos y análisis estadísticos utilizando SPSS. Y luego trabajamos con un video de González que es análisis de datos de encuesta en SPSS. Y dejamos por aquí los datos para contactarse con nosotros. Gracias.